Buenas tardes amigos, bienvenidos a tu programa Psicomentario, un comentario pensado. Agradeciendo como siempre que nos sintonices a las 5 de la tarde y bueno, como siempre tratando de hacer un programa que sea de tu agrado. Fíjense que me han llamado varias personas en distintos momentos solicitándome que les pueda recomendar alguna escuela para que estudien criminología. Y en verdad a mí me ponen a veces en predicamentos porque recomendar una escuela que oferte la licenciatura, especialidad o doctorado en el área criminológica en nuestro país se ha vuelto un poco complicado. Si bien sabemos, la misma criminología, cuando el doctor Alfonso Quirós Cuarón se decide estudiar la carrera, la UNAM la tenía dentro de su cuadro de profesiones que daba la Universidad Nacional Autónoma de México, que dependía de la Facultad de Medicina. Anteriormente, para ser criminólogo, tenía uno que tener formación médica. Él, como médico, decide que dentro de las distintas carreras que hay en la universidad estaba criminología. Y bueno, él tiene rondando en su mente cómo fue posible que un empleado de su papá le haya dado muerte. Él trabajaba en los ferrocarriles y un empleado por la parte de atrás sigilosamente entra y lo asesina. Él se queda con esa impresión, ¿cómo es posible que una persona que se veía tan calmada, que inclusive se mostraba como amigo de su papá, le haya asesinado? ¿Qué es lo que provocaba que una persona pueda asesinar? Sigue haciendo distintos estudios y se pregunta por qué la gente también roba, por qué engaña, por qué secuestra, pero sobre todo por qué mata. Y viendo que existe esta licenciatura llamada criminología, como lo han definido varios autores, la criminología es esa ciencia sintética, causal, explicativa, para mostrar a la víctima y el victimario y qué lo lleva a tener conductas antisociales. Solicita entonces estudiar la carrera de criminología y dicen que, bueno, pues que no tiene ningún alumno. Dice, bueno, no se preocupen. El hecho que la universidad tenga esa licenciatura, yo exijo que se abra la carrera y tengo 4 personas más para que estudiamos la carrera. Pues entonces se echa a andar la carrera y el doctor es como se convierte en uno de los más grandes criminólogos, no solamente de la República Mexicana, sino a nivel internacional. Él pone a México como el lugar donde se forman los mejores criminólogos y donde se forman los mejores criminólogos. Ahora, ante este boom de la televisión con las series de ACI, Mentes Criminales y otros más, ha causado que mucha gente quiere estudiar la carrera de criminología o criminalística. Pero hay una confusión porque mucha gente confunde criminología con criminalística, siendo que son dos cosas distintas. La criminología tiene varias ramas. Dentro de sus ramas está la criminalística, la medicina forense, psicología forense, psiquiatría forense, antropología forense y todas las demás profesiones que ayuden a dilucidar el por qué alguien tiene una conducta antisocial. Hemos invitado el día de hoy a un gran criminólogo, puedo presumir amigo, con el que he aprendido mucho. Hemos estado en distintos escenarios compartiendo y él estudió la licenciatura en criminología. Para que nos diga qué está pasando con este fenómeno de que todo mundo ahora
quiere ser criminólogo o criminalista. Entonces vamos a darle la bienvenida al licenciado en criminología, Álvaro Hernández Calderón. Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctor. Pues aquí, mire, un gusto acompañándolo otra vez. Pues Álvaro, contigo hemos compartido en distintos momentos, hemos ido a distintos escenarios donde se ofertan cursos de especialidad en criminología, en criminalísticas o algunas más que tienen que ver con las ciencias forenses. De hecho, la Asociación Crímenes, creo que se llama, cometió un gran fraude. La Universidad Nacional Autónoma de México albergó a una serie de malandrines que ofertaron un curso sobre los juicios orales, capacitar a los peritos para estar en los juicios orales. Se viajaba a la Ciudad de México todos los fines de semana, primero era durante un mes, y después dijeron que para certificar la incursión de los testigos expertos, llamados ahora antes peritos, para los juicios orales se iba a dar un curso de juicios orales, en el que asistían bastantes grafólogos, grafoscopistas, criminólogos, psicólogos criminales y abogados, mucha gente que tiene que ver en el ámbito de las ciencias forenses. Y aún así, siendo de que, en primer lugar, este curso se hizo en nuestra alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México, y que nos albergaron las aulas de medicina, fuimos timados una gran cantidad de compañeros por esta asociación de criminólogos, o ya no recuerdo ahorita, a ver si me recuerdas el nombre, porque resulta que no te daban ningún tipo de certificación, solamente las certificaciones la da CETEC, la Secretaría Técnica de Gobernación, para participar en el nuevo sistema de justicia penal adversarial. Y mi pregunta y el enfado de varios compañeros que participamos en esos cursos fue: ¿cómo era posible que la Universidad Nacional Autónoma de México se haya prestado para que una bola de malandrines de esta asociación, que ahorita espero me la recuerdes, nos hayan timado? No perdimos el tiempo en realidad, porque conocimos a bastantes especialistas, como vuelvo a decirle a nuestro público, criminólogos, abogados, especialistas en distintas ramas del derecho, grafoscopistas, y que envío, por cierto, un saludo al maestro Jesús Zelaya, que este programa lo retransmite en vivo por www.radioyus.com. Entonces, él fue uno de los defraudados junto contigo y otros más. Sí. Entonces, ante estas llamadas que me están haciendo, ¿de dónde les recomiendo yo que estudien criminología algunas personas? Y aprovecho para saludar a Fernanda, que le dije que viera el programa, porque hoy íbamos a quizá a dar alguna indicación dónde sí y dónde ni siquiera se paren. Entonces, Álvaro, ¿qué está pasando con todas estas escuelas que han surgido al por mayor en todos los estados de la República, que están ofertando la carrera en criminología? Pues el problema inicialmente pues se va desde las directivas de los institutos, que son las universidades, en que pues ya no lo ven como la cuestión ya académica profesional, el impartir conocimientos hacia la ciudadanía, sino que se les ocurre, y como se puede abrir un buen mercado pidiendo licenciaturas en criminología, abren las distintas carreras en criminología, criminalística, y se les contrata a docentes que a lo mejor tampoco no tienen mucho experiencia en el área, y se van formando escuelas donde se imparten la licenciatura. Por ejemplo, lo que pasó aquí en la UNAM, cuando nosotros estuvimos yendo, pues fueron más bien los organizadores los que defraudaron, porque tanto como nosotros, los alumnos, los que fuimos a estudiar y todo eso, pues eran personas de un alto nivel académico. Conocimos a muchísimos compañeros, y que fue lo que valió la pena, ¿no? Porque nosotros fuimos con la dedicación a estudiar, con la buena fe,
Y pues creo que pues en realidad no perdimos a lo mejor el título, porque fue en esa parte en la que nos defraudaron, pero conocimos a grandes compañeros. Y en cambio en otras escuelas en las que se imparten las licenciaturas, pues a veces son los docentes los que llegan a fallar. A veces también hay muchos jóvenes, estudiantes, alumnos, que van por curiosidad o por el morbo de querer ver de qué se tratan, a lo mejor porque el nombre criminología llama mucho la atención. Entonces es una tentación pues para un joven el querer conocer, pero ya cuando comienza a entrar en materia, empieza a topar con muchos problemas, que es el conseguir la información, conseguir un buen asesor, y luego si el alumno va únicamente por el hecho de ir a la escuela y no quedarse en casa a hacer los quehaceres, todo eso, pues sí es una pérdida de tiempo, tanto como para ellos, y el gasto que se les producen a los padres, ¿no? Álvaro, tenemos el nivel concretamente en el estado de Michoacán de las distintas escuelas que ofertan la licenciatura en criminología. No voy a decir nombres en este momento de cuáles son algunas escuelas, que muchas de ellas han tenido bastantes egresados y sin embargo muchos de ellos, o prácticamente todos, están desempleados. Si no es que algunos, como trabajaban ya en la Procuraduría o en algún cerezo, fue a hacer la licenciatura y bueno, eso le permitió que le fijaran ya su plaza o poder tener ingreso a estos lugares, pero de esos estamos hablando muy poco. Como te digo, algunos trabajan en la Procuraduría, son ya gente mayor que determinó concluir una licenciatura, pero los maestros que ellos tenían, y lo sé por fuentes muy cercanas, dejaban mucho que desear. Entonces la pregunta es, nuevamente, ¿se tiene el nivel de las escuelas que ofertan criminología en el estado de Michoacán para tener egresados de alto nivel especializados o con una licenciatura de criminología y criminalística? No, siento que se comienza a partir de unos pocos años el poder juntar a los mismos alumnos que salieron algunas generaciones y que tuvieron el empeño de aprender un poco más ya ellos por su cuenta, yendo a diplomados, cursos y todo esto, para ir aprendiendo un poco más. Y puede ser que estos alumnos ahora se puedan reclutar para dar clases en las universidades. Como es una licenciatura, digamos, para algunas ciudades o algún estado, pues muy, muy nueva, ¿no? Que de todas maneras hay que ir en busca de esos conocimientos que son los que hacen falta. Pero sí hace falta mucho por qué trabajar en esa área. Y creo que este es tu caso, porque bueno, el encuentro que tenemos contigo se debió precisamente a que tú eres una persona muy inquieta y pagaste, por ejemplo, el diplomado en criminalística para los juicios orales, algo así, ¿no? ¿Cuál era? Sí, la praxis al nuevo sistema de justicia penal en criminalística y criminología era lo que se abarcaba. ¿Organizado por quién? Por el ingeniero Víctor Manuel. Bueno, sin el nombre, pero ¿quién, la escuela o la que daba el diploma, quién era? Y la verdad, ni me acuerdo del instituto, pero sí era una que venía de... Vámonos a un corte para que recordemos, porque se trata, querido teleaudiente, que te podamos ilustrar un poquito, dónde no te vayas a meter, porque se está haciendo verdaderamente un fraude en muchas escuelas que ofertan criminología. Esto no es solamente en Michoacán, estamos hablando de la República Mexicana y más allá. Regresamos. Bueno amigos, ya regresamos. Estamos hablando con el licenciado en criminología Álvaro Hernández Calderón y tocando un punto esencial. Todas estas escuelas que ofertan las carreras de criminología y criminalística y que de repente están dando cursos de cómo
hacer la autopsia psicológica de las arañas, de cómo descubrir quién era Jack del Destripador, que cómo hacer el perfil de Mimín Pinguín. Y con estos cursitos, talleres, diplomados, se está haciendo un verdadero fraude. Estamos hablando, antes de irnos al corte, que existió un diplomado en ¿qué dijimos que se llama? En Praxis para el nuevo sistema de justicia. Praxis para el nuevo sistema de justicia penal, que fue organizado por el Colegio Nacional de Expertos Forenses. Un diplomado que costaba 12,000 pesos. Sí, eran 12 módulos más o menos. 12,000 pesos. Aquí les mostramos las famosas credenciales que te dan, que estas las puedes mandar a hacer por 20 pesos, pero ya sacaste una ganancia de 12,000 pesos. Con lo que se alquila y demás, se hace el negocio redondo. Aquí está CONAEFO, que tiene que dar muchas explicaciones de esos diplomados que organizan y que de repente, pues la credencial sirve para abrir puertas, pues han de saber que este es una buena llave para abrir puertas. 12,000 pesos por mínimo 10 personas, 120,000 pesitos sin ningún enfado. Te prometen darte módulos en explosivos, te prometen darte módulos en no sé qué, y nunca te los dan, porque resulta que el perito no puede, que allá y que acá, y desgraciadamente varios caemos en esas redes. Por fortuna, digo, algunos de los docentes que conocimos ahí, pues mis respetos, porque, bueno, diríamos, se rescata algo, ¿no? Pues más allá. La amistad, y aparte, pues ya con ellos empieza uno a relacionar y empieza uno a intercambiar experiencias y conocimientos, y pues al final de cuentas lo que ganamos es el que nos conocemos entre varios compañeros y nos enriquecemos entre nosotros mismos. Por ejemplo, en el caso de este diplomado que tomamos, pues nunca se concluyó, se quedaron a por ahí a deber 2 módulos. Nos mandaron el diploma, pero pues en realidad lo que aquí te interesa es tener el conocimiento. Entonces, los organizadores son a veces los que no son confiables, y luego al final de cuentas no se concluyen los diplomados. Ese es el problema, que se abren y se abren cursos, diplomas o licenciaturas, pero a veces no hay el personal capacitado, o simplemente siempre queda con un mal sabor de boca de que pues a mí yo no me llené, me hizo falta un poco más, creo que tendré que tomar un curso, un diplomado, y acuden a los diplomados y a los cursos y tampoco no se concluyen también. Entonces, pues sí, a veces uno tiene que echar de su bolsa para ir a las librerías o andar buscando por ahí en internet algo que a uno no se le aclaró muy bien. Y precisamente esto que nos estás diciendo, ahí estamos agradeciendo a nuestra producción y aprovechamos para saludar a Lupita en las consolas, a Alan también, a Nesli, que está preparada a que denuncies estas escuelas Patito que están ofertando las carreras en criminología, y más adelantito vamos a ver estas estadísticas que vamos a mostrar, que ya le está haciendo un adelanto a la producción. Entonces, fíjense, Anacriminis es la Asociación Nacional de Criminología y Criminalística, que es el licenciado José Luis, no recuerdo ahorita investigamos bien el nombre. Entonces, hacen esto de estar haciendo diplomados que dicen que te van a certificar, y a la mera hora esto no te sirve de nada, salvo lo que dice acá el licenciado Álvaro, que bueno, conoces compañeros, te vinculas con otras áreas, pero desgraciadamente lo que se pagó, pues te traen dando vueltas y no sirve. Entonces, muchas escuelas están floreciendo, pero en realidad están haciendo un verdadero fraude. Para esto nosotros
consultamos un libro, Ujú. que es este que les mostramos aquí en las pantallas, aquí ahorita nuestro querido camarógrafo también, que nos saludamos, un saludo a Neto, que es el que está en las cámaras. Eric Tagle es el doctor Eric Tagle, que hace un estudio muy profundo. Él coordina este libro de criminologías especializadas, y en él nos muestra varias de las escuelas que están ofertando la licenciatura en criminología. Hasta acá en este libro de criminologías especializadas nos habla de que existen, por lo menos en el estado de Michoacán, 130. cinco escuelas, 5 licenciaturas en criminología, ¿sí? Por ahí nos va a mostrar nuestra producción, la estadística ya la tienen, que son las últimas 2 diapositivas que aparecen ahí en lo que nos hicieron favor de auxiliarnos. Esto nada más es rápido, no es tanto para que lo vean. Esta estadística, ahí nos muestran al estado de Michoacán, que tiene 5 licenciaturas en criminología. Estas están en distintos lugares en donde se está ofertando, que es la Universidad Vizcaya, que es a ver, aquí lo tenemos, Estado de México, Jalisco, Michoacán. Si me permite, déjala ahí, muy bien, deja esa lupita ahí, y mientras tanto, les decimos, en Michoacán se da criminología en el Centro de Estudios Universitarios de Zaguayo. La otra es, también que dan criminología, la licenciatura, Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Michoacán, Unidad Morelia. La otra licenciatura en criminología en Michoacán es en la Universidad de Durango Campus Morelia. La siguiente es también licenciatura en criminología en la Universidad Univer Plantel Zamora. La otra es también licenciatura en criminología en la Universidad Vizcaya de las Américas Campus Uruapan. Hasta ahí son las Michoacán, ¿cuántas dijimos que eran? 5. 5 que dan la licenciatura en criminología. Entonces es interesante este texto que nos brinda el doctor Eric Gómez Tagle López, y ante esta vorágine, ante esta pues se están polulando por todas partes la criminología y la criminalística. ¿Qué nos puedes decir? ¿Quién se preocupó y se está ocupando de formalizar y ver qué pasa con estas escuelas, mi querido licenciado Álvaro? Pues surge por ahí un libro del maestro Luis Rodríguez Manzanera, que lo titula El Libro Blanco de la Enseñanza en Criminología en México, donde nos habla sobre la importancia que se deben de adjudicar cada una de las universidades, incorporarse a formar un frente entre ellos para poder impartir la criminología desde un protocolo sobre de materias y qué temas son los que hay que abarcar en la licenciatura. Entonces nos brinda este libro que pues, es muy básico para el estudiante y para el profesor que imparte la licenciatura en criminología, cuáles son las áreas y cuáles son los compromisos de las universidades para poder impartir esta licenciatura y qué requisitos necesitan ellos para que tenga una acreditación y una certificación ante la Secretaría de Gobernación y ante las asociaciones como el INACIPE, la Asociación Mexicana de Criminología, entre varias que son las que se fusionaron para llegar a este acuerdo. Bueno, amigos, les recordamos que INACIPE es el Instituto Nacional de Ciencias Penales, conjuntamente con la Academia Mexicana de Criminología, hacen el frente común para decir, a ver, señores, hay muchas escuelas que están ofertando la criminología, y nos dice el doctor
Rodríguez Manzanera que la única convergencia que había en todas estas escuelas, algunas Patito, otras que hacen un trabajo decoroso, muy distanciado a las universidades serias, estamos hablando la de Veracruz, estamos hablando de la Universidad Nacional Autónoma de México, por supuesto, estamos hablando de la Universidad de Querétaro, estamos hablando de la Universidad de Monterrey, que inclusive la de Monterrey es básicamente la universidad madre, digamos, de la criminología, que es la que se reconoce como es la que da este auge de la criminología a nivel república, y también la de Baja California también fue una de las que también se apuntaron. La cuestión de que suman la cantidad, creo, nos dice Rodríguez Manzanera, que son 19. Entonces, ahorita están otras universidades que se quieren unir, pero hay una certificación que ellos están pidiendo, como lo que se trata de querer prevenir, que exista la capacitación, que en las instalaciones den todo lo necesario para que el criminólogo, tanto en su área como de criminología y las materias que lleva aunadas como la criminalística y materias optativas, tengan todo el material necesario y los profesores capacitados para poder impartir también esta licenciatura. Entonces, ahí en este libro habla sobre el historial de todas esas universidades que ya están unidas, y ojalá las nuevas universidades también se incorporen también para poder llegar a un prestigio y a un nivel que es lo que tanta falta hace. Entonces, bien lo dices, precisamente Baja California, Monterrey, y creo que aquí sí se quedó un poquito rezagada la Universidad Nacional, pero esto, después de una pausa, lo analizamos. No te vayas, estamos aquí en tu programa Sin Comentario, un comentario pensado, hablando de las escuelas Patito de criminología y criminalística. Regresamos. Bueno, amigos, ya regresamos, estamos aquí en tu programa Sin Comentario, un comentario pensado, hablando de toda esta vorágine que existe, en el que todas las personas, en su gran mayoría, quieren estudiar la licenciatura en criminología, o bueno, ni siquiera saben qué es una licenciatura, simplemente por estas escuelas que te ofertan cursos de cómo hacer perfiles criminales, de cómo leer el rostro, hay un sinfín de escuelas, colegios, que son poco serios. Aquí ustedes han visto que hemos hablado de algunos que hacen un trabajo encomiable. Escuelas que en verdad tienen capacitados a su personal, e inclusive algunos que hemos traído aquí a entrevistar. Pero dicen que una golondrina no hace primavera. Estábamos hablando de que la misma Universidad Nacional Autónoma de México quizá dejó un poquito de lado, después de tener esta licenciatura y que el doctor Alfonso Quirós Cuarón es el más grande exponente de la criminología, pues quizá lo dejó apartado, porque llegó un momento en que no se daba como tal ya la criminología, sino que se estaba dando como posgrado en la ENEP Acatlán, ahora llamadas también FES, que es Facultad de Estudios Superiores Acatlán, donde existe el posgrado en política criminal. Y bueno, pues enviamos un fuerte saludo, yo creo una de las primeras personas que me inspiró en incursionar a la criminología, que es a la doctora Ana Josefina Gómez. La doctora hace una tesis doctoral impresionante que en próximos programas trataré de compartirla con ustedes. Y bueno, nos decía un poquito fuera del aire el licenciado Álvaro Hernández de quién inicia esto de que ya se regule esta situación de estar impartiendo criminología o criminalística, pero que se haga de una forma seria, que se certifiquen programas y las gentes que los imparten. Entonces nos decías... Sí, fue la Universidad de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro la que se le ocurre esta idea y se la propone a Rodríguez Manzanera ante la Asociación Mexicana de Criminología en el mes de marzo del 2010, precisamente aquí nos dice en el libro, y en este libro es muy específico lo que se propone en esta propuesta de Querétaro,
y es donde se forma el Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza de Criminología, que es el CIECRIM, para regular a todas estas universidades, y se hace ante notario público, que se llama el Acuerdo de Voluntades. Entonces, juntan 19 universidades y se hace la convocatoria, y ahorita hay varias universidades que se han querido anexar, pero tienen que llenar ciertos requisitos para poder entrar en esta asociación. Este libro blanco también ya lo manejaron otros países en España. La UNESCO también sacó su libro, que es el libro azul. Pero nos dice Rodríguez Manzanera que México tiene un avance muy importante en la educación de criminología. Incluso él se atreve a decir que vamos adelantados por 30 años. Sería cuestión de ver en qué. Me supongo que han de ser de conocimientos, de estudios y sobre todo la información. Lo que pasa es que hay que nada más llegar a esos acuerdos y poder formar un frente para crear una carrera con ciertos estatutos para poder brindar la licenciatura. Muy bien. ¿Cómo se llama la asociación? CIECRIM. ¿Cómo? CIECRIM, Consejo... CIECRIM. Uh-huh. Bien, yo les decía que estas escuelas que se unen para que ya se le dé seriedad, cuando se empieza a hacer el diagnóstico, como nos lo explica el licenciado Álvaro, ya se tiene el libro azul por parte de la UNESCO, hay otros libros en España, el libro blanco también de criminología, pues no podía rezagarse nuestro país. Y sí, como lo dice el licenciado Álvaro, se tiene a los mejores criminólogos a nivel internacional. El doctor Rodríguez Manzanera, ya habíamos hablado de nuestro querido amigo, maestro, el doctor Carlos Tornero Díaz, al fallecido también Juan Pablo de Taviro y Noriega, la misma esposa de Rodríguez Manzanera, la doctora Lima, que desgraciadamente por estas pruebas que se les hace de confianza, pues resulta quienes hacen esas pruebas de confianza no son tan de confianza, porque filtraron la entrevista que se les hace en este examen de control de confianza, y filtraron que ella durante la entrevista dijo que en sus tiempos de juventud, cuando tenía entre 15 y 16 años, había fumado un cigarro de marihuana. Esto fue suficiente para que se desacreditara a la doctora Lima, esposa del doctor Rodríguez Manzanera. Entonces, ¿dónde está el control de confianza? Preocupado, vuelvo al punto, preocupado el doctor Rodríguez Manzanera de que no solamente estén emergiendo estas escuelas patito, sino que haya seriedad y se hace esta asociación que nos está comentando el licenciado Álvaro. Él dice que durante el recorrido o el diagnóstico, lo único que tenían en común, y lo dice hasta jocosamente, lo único que tenían en común todas estas escuelas era su libro de introducción a la criminología. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Álvaro, de qué nos proponen ellos que deben contener mínimamente las escuelas en su diseño curricular para que se diga que es una escuela seria que imparte criminología? Pues que esté incorporada a las asociaciones respectivas ante la Secretaría de Educación Pública, y sobre todo que llenen las materias que son las que básicas de la criminología. No solamente su libro de introducción a la criminología, sino debe existir en su diseño curricular algunas específicas. ¿Sí nos puedes leer algunas, por favor, de las que menciona que deberían contener sus planes curriculares? Se manejan varias fases. Criminalística, criminología, derecho penal, medicina forense, política criminal, victimología, metodología de la investigación, estadísticas, todas estas, introducción al estudio del derecho, psicología criminal también 1, y criminología 2, derecho penal, inglés 1, menores infractores, datiloscopía, sistemas penitenciarios, antropología criminológica, varias entre ellas, fotografía forense,
Y entre estas nos llegamos a encontrar a veces que algunas no se imparten, como por ejemplo la que había mencionado de antropología. Uh-huh. A ver, si me permites para complementar, amigos, miren, es que aquí nos trajimos los dos el libro que está haciendo ahí del libro blanco de la criminología. También acá el licenciado, muchas gracias porque me lo obsequió. Agradezco el regalo, y si no era regalo, pues ya se amoló. Entonces, en el cuadro 5, que disculpen por no haberlo elaborado, es que el regalo fue prácticamente ahorita que llegó el licenciado, pero yo voy a leer la 154, un cuadro básico, que dice que básicamente en el tronco común deben existir 27 asignaturas: criminología 1, criminología 2, criminología 3, derechos humanos y garantías constitucionales, prevención del delito, psicología criminológica, psicopatología y psiquiatría forense, criminalística 1, criminalística 2, metodología de la investigación, derecho penal 1, derecho penal 2, medicina forense, política criminológica, victimología, criminología clínica, estadística, penología y sistemas penitenciarios, introducción al estudio del derecho procesal penal, menores infractores, antropología criminológica, deontología criminológica, sociología criminológica, derecho constitucional, técnicas de entrevista e interrogatorio, seguridad pública y organización policial. Y así podemos nosotros estar leyendo más que está proponiendo CIECRIM, ¿verdad?, de esta asociación, para que una escuela se diga que tiene responsabilidad. Muchas de ellas ni siquiera cuentan con el REBOE. Así es que muchos de sus estudiantes a veces salen licenciados, pues en quién sabe qué cosa, porque nunca, ahí los traen dando vueltas con sus títulos, les hacen un examen, por cierto, que cuesta carísimo. A veces sí es barato estudiar en estas escuelas patito. Son cómodas mensualidades, con unas materias irrisorias. Muchos de los que imparten la criminología son abogados, con todo el respeto que merecen nuestros amigos abogados, pero que de criminología saben lo que yo sé de astronomía. ¿Y qué sucede? Que la misma Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo da la optativa de criminología, pero no se les da criminología, se les da criminalística. Para la gente que nos está viendo y que quizá no entienda la diferencia entre criminología y criminalística, ¿qué nos puedes decir, mi estimado Álvaro? Bueno, la criminalística encierra varias disciplinas, por ejemplo, como balística, hechos de tránsito terrestre, datiloscopía, documentos cuestionables, varias disciplinas. ¿Para qué nos sirve la criminalística? ¿Cuál es la pregunta de la criminalística? Bueno, la criminalística nos ayuda pues para poder llegar a la verdad de un hecho, ¿sí? Para poder tomar por medio de unas técnicas para poder llegar a una cierta verdad. Entonces, a comparación a la criminología, bueno, pues tal como nos lo dice su definición, es una ciencia interdisciplinaria, sintética, explicativa, natural, en que estudia más que nada la conducta antisocial. ¿Te parece que sigamos abundando sobre la diferencia entre criminología y criminalística? Criminología, el por qué. Criminalística, el cómo. No te vayas, regresamos, estamos en tu programa Sin Comentario, un comentario pensado. Bueno, amigos, ya regresamos. Estamos hablando con el licenciado y criminólogo Álvaro Hernández Calderón. Y bueno, pues estamos viendo todo este desgarriate, todo este desorden de las personas e instituciones que están otorgando licenciaturas, especialidades y demás en criminología. Pero ya nos decía el licenciado Álvaro que se hace una asociación interesada en regular no solamente esta facultad que debería tener la Secretaría de Educación, y también esta expedición que se está haciendo de certificados o títulos.
la misma preocupación de este desorden hizo que el doctor Rodríguez Manzanera se diera a la tarea de que también en México existiera el libro blanco de la criminología, para establecer en ese libro cuáles son las directrices, cómo deberían asociarse estas escuelas para que haya un control. Decíamos que la universidad, bueno, tiene esta licenciatura, cómo se origina, cómo es que la retoma el doctor Alfonso Quirós Cuarón. Sin embargo, ahora dentro del alma mater existen estos zánganos, estos defraudadores que están dando en la Facultad de Medicina, la Asociación Nacional de Criminología y Criminalística, cursos, dicen ellos, para certificarse como peritos ante el nuevo sistema de justicia penal, haciendo un verdadero fraude. Conminamos e invitamos al rector de la UNAM, José Narro Robles, a que visite la Facultad de Medicina, donde se están llevando esos estudios, y que expulsen a estas personas que están dañando el buen nombre que tiene nuestra prestigiosa alma mater. También que se haga una revisión en el mismo estado de Michoacán de estos 5 centros que están dando licenciaturas en criminología y muchos no cumplen lo que marca el libro blanco. Su plan curricular es fraudulento. Su plan curricular no tiene las mínimas materias que deben contener. Les decía que en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se da supuestamente la optativa de criminología y se termina dando criminalística. Y ni siquiera la persona que a veces le toca dar la materia de criminología sabe definir qué es criminología y manda a algunos de sus empleados que trabajan en la Procuraduría para que les vaya a dar clases. Eso me consta y puedo dar nombres. Pero no se trata de ello. Se trata de darle seriedad, de que se haga una revisión a estos 5 planteles que dan la licenciatura en criminología y ver si reúnen los requisitos para que se dé la materia. Que se cheque al personal que está impartiendo las materias. Pero sobre todo, muchos de los alumnos que a veces cursan esas licenciaturas se les dan ideas. Y al rato tenemos casos que han pasado en la República Mexicana que han matado a la mamá, por ejemplo, una de ellas, con los conocimientos que tenía de criminología. También tenemos que ver dónde están quedando todos sus egresados, que muchos de ellos están en el desempleo. ¿Dónde faltan los criminólogos, Álvaro? Bueno, pues aquí en este preciso libro también nos hace mención en qué área se puede desempeñar en criminólogo, por ejemplo en la política criminal, en seguridad privada. A ver, aquí nos detenemos un poco. En distintos programas y con las entrevistas que nos hace favor de hacernos el licenciado Rafa Cortés y durante las campañas que hubo para llegar a la gubernatura, ninguno de ellos expuso una política criminal clara. ¿Qué se iba a hacer ante tanto autodefensa? Estamos viendo que están creciendo los asaltos, los secuestros. ¿Fue porque no existe una política criminal en el Estado, Álvaro? Pues en parte sí tiene mucho que ver también todo esto. Es un poquito complejo el poder tocar ese lugar tan sensible del delito en el país, pero sí se puede ir previniendo, que es más que nada la función del criminólogo, prevenir el hecho delictivo. Claro, esto nunca se va a erradicar porque pues, viene desde el criminal nato, viene la conducta delictiva, pero sí el mismo desempleo, las faltas de oportunidades y sobre todo las cuestiones educativas, ¿no? Tanto en el hogar como en las academias, en las escuelas, todo eso, sí está muy escaso de la voluntad, más que nada, de querer dar esta buena educación y el respeto también, que es uno de los factores importantes sobre todo en las nuevas generaciones, ¿no? Me mandan un mensaje en el que dicen que una de esas escuelas que están acá, sabemos que en Morelia al menos está CECIJUD, está ICES, está INADEC,
Y en alguna de ellas, a veces explotan, como que dice, a los alumnos que se justifican que no pagan cuotas y terminan dejando la escuela. Otro motivo hay que dan licenciaturas ahí mismo de gastronomía, hotelería y mil cosas, pero no tienen práctica los de criminología. ¿Tú sabes algo al respecto? Pues sí, es difícil que también las instituciones, por ejemplo, como Procuraduría, no les abran a estos alumnos una oportunidad para poder ellos dar sus prácticas. También se les limita también el poder ellos conocer y tener acercamiento a las instalaciones, para poder ellos conocer más que nada en qué áreas son en las que ellos se pueden desenvolver. Pues muchos, por ejemplo, criminólogos terminan siendo peritos, que se van allá periciales, o simplemente pues optan por irse como elementos de seguridad, policíacos, ¿no? Pues nosotros nos están diciendo que optan porque vayámonos despidiéndonos, despidiendo el programa. Álvaro, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Y bueno, digo, tú eres uno de los egresados, estás tratando de hacer una diferencia, de que a veces no tienen ustedes, como tú lo dices, dónde ir a hacer sus prácticas, como son los cerezos, procuradurías, las escuelas, donde es el primer factor o área criminógena y no va ahí el criminólogo, porque muchas escuelas de estas ni siquiera tienen los convenios o no son reconocidas. Pues, muchas gracias por haber venido. No, gracias a usted, doctor, gracias. Pues amigos, pues así están las cosas, no solamente en el estado de Michoacán, en todas las entidades de nuestra República Mexicana está pasando este fenómeno. Solicitamos a las autoridades de la Secretaría de Educación y a las universidades que chequen estas escuelitas que están formando criminólogos y criminalísticas al vapor. Hasta pronto. Gracias por haber visto tu programa de comentario, un comentario pensado. Tu amigo Víctor Gutiérrez Olivares se despide y nos vemos el próximo jueves.